Bienvenidos amigos a otra inversión profunda en el mundo legal. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que a veces, bueno, incluso los abogados lo confunden un poco, la tipicidad subjetiva. Exacto. Y lo vamos a desmitificar, porque aunque suene así como complicado, es clave para entender cómo se juzgan las acciones de las personas, ¿verdad? Totalmente. Y para esta inmersión profunda nos basaremos en el texto Tipicidad subjetiva de Carlos Yamit Rodríguez. Imagínense, como si estuviéramos en una película de abogados, ¿cómo sabemos si el personaje actuó con toda la intención o si fue un simple error? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no siempre es tan simple como en el cine. Nuestro texto de hoy nos ayuda a comprender los distintos niveles de intención y culpabilidad que se manejan en el derecho. Para empezar, hablemos del dolo. Diríamos que el dolo es como el equivalente a la intención de cometer un delito. Sí, se puede decir que sí, pero ojo, hay un matiz importante. El artículo 22 del Código Penal nos dice que el dolo no solo implica saber que lo que haces está mal, sino también querer hacerlo. O sea, hay una decisión consciente de actuar a pesar de saber las consecuencias. Ya. Entonces, no basta con saber que algo está mal, sino que también debo querer hacerlo para que se considere dolo. Pero, ¿cómo se prueba eso en un juicio? Muy buena pregunta. Para eso se analiza lo que se llama el iter criminis, o sea, el camino del delito. Se usan pruebas de que la persona planeó el crimen, buscó los medios y actuó para lograr ese resultado. Ok, entiendo. Pero el texto también habla de la teoría del error. ¿Qué pasa si alguien comete un delito sin querer? O sea, por un error. Sigue siendo cero. Aquí es donde se pone interesante. La teoría del error nos dice que si falta el conocimiento o la voluntad, no hay dolo. Imagínate, te llevas sin darte cuenta el celular de alguien que es idéntico al tuyo. Hay voluntad de tomar el objeto, pero no hay conocimiento de que es tuyo. En este caso, no habría dolo porque falta el elemento del conocimiento. Interesante. Entonces, si actúo por error, no soy culpable. No tan rápido. La ley hace una distinción entre tipos de errores y no todos te eximen de responsabilidad. Pero esa es otra conversación. Volviendo al dolo, nuestro texto menciona clases de dolo. Sí. Hablemos del dolo directo. ¿En qué se diferencia de los otros tipos de dolo? En el dolo directo, la intención es clarísima. Es como un francotirador que apunta a su objetivo. Sabe lo que hace, quiere hacerlo y busca ese resultado específico. O sea, si planeo un robo, consigo herramientas, entro a la casa y me llevo las joyas, eso sería dolo directo. Exacto. Hay una conexión directa entre lo que sabes, lo que quieres y el resultado de tus acciones. Pero hay otros tipos de dolo donde la intención no es tan evidente. Como el dolo indirecto, ¿cuál es la diferencia con el dolo directo? En el dolo indirecto, el autor no busca directamente ese resultado, pero lo acepta como una consecuencia inevitable de su acción. Por ejemplo, alguien que quema un edificio para cobrar un seguro, sabiendo que hay gente adentro. Su objetivo es el dinero, pero acepta la muerte de las personas como algo que tiene que pasar. Suena terrible, pero entiendo la diferencia. El resultado no es el objetivo, pero se acepta como un daño colateral. Exactamente. Y luego tenemos el dolo eventual, que es aún más complejo. Imagino que con el dolo eventual las líneas se vuelven más borrosas. ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Claro. Piensa en alguien que conduce a exceso de velocidad en una zona escolar. Sabe que hay un riesgo de atropellar a un niño, pero confía en que no va a pasar. No quiere herir a nadie, pero actúa con una indiferencia, digamos, temeraria. Es como decir yo controlo, aunque sabes que no es del todo cierto. Efectivamente. En el dolo eventual, el autor prevé la posibilidad del resultado, pero decide continuar a pesar del riesgo. Uf, qué complejo. Entonces, tenemos tres tipos de dolo: directo, indirecto y eventual. Cada uno con sus particularidades y consecuencias legales. Así es. Y entender estas diferencias es clave para analizar la responsabilidad penal de una persona. Pero hay otro concepto importantísimo: la culpa. Claro, la Ya. culpa es algo que escuchamos mucho, incluso fuera del ámbito legal. ¿Cómo se define la culpa en el derecho penal? ¿Y en qué se diferencia de la culpabilidad? Excelente pregunta. Y a veces genera confusión hasta entre abogados. La culpabilidad es un juicio global sobre la responsabilidad de una persona, considerando su capacidad de entender y controlar sus acciones. O sea, la culpabilidad se centra en la persona y su capacidad de comprender. Exacto, mientras que la culpa se refiere a la falta de cuidado al realizar una acción. Es decir, que la culpa se centra en la acción en sí misma. Precisamente. Y para entender mejor la culpa, nuestro texto menciona algunos elementos generadores. Los exploramos. Me encantaría. Pero creo que es un buen momento para una pausa y retomar esta conversación en la segunda parte de esta inmersión profunda. Perfecto. Hasta pronto. Bueno, retomamos nuestra inmersión en la tipicidad subjetiva. Habíamos quedado en la culpa y sus elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que una acción sea considerada culpable?
Ajá, nuestro texto menciona la negligencia, la impericia, la imprudencia y también la inobservancia del reglamento. Básicamente, todos estos elementos apuntan a una falta de cuidado, a actuar fuera de los límites del riesgo permitido. O sea, si voy manejando y no respeto las señales de tránsito, estaré actuando con imprudencia, ¿cierto? Exactamente. Estarías incumpliendo ese deber de cuidado que todos tenemos al volante. Y hablando de cuidado, el texto también diferencia dos tipos de culpa: la culpa consciente y la culpa inconsciente. ¿Te suena? Pues sí, de alguna manera todos hemos experimentado la culpa, ¿no? Sí. Pero en el ámbito legal, ¿cuál es la diferencia entre ser consciente o inconsciente de la culpa? Bueno, en la culpa consciente, la persona sabe que hay un riesgo, pero confía en que no va a pasar nada. Es como cuando decimos, bueno, no creo que pase nada. Imagina a alguien que maneja después de tomar un par de copas pensando que tiene el control. Sabe que hay un riesgo, pero lo minimiza. Es como decir, yo controlo, a pesar de saber que no es del todo cierto. Exacto. En cambio, en la culpa inconsciente, la persona no se da cuenta del riesgo que está generando, aunque debería haberlo previsto. Imagina un médico que, por un descuido, administra una dosis incorrecta de un medicamento y causa daño a su paciente. No hubo intención de causar daño, pero sí falta de cuidado que lleva a un resultado negativo. Entiendo. En ambos casos hay un resultado negativo, pero la diferencia está en si la persona sabía o no del riesgo que estaba tomando. Y eso, claro, tiene implicaciones legales. Correcto. La ley considera la culpa consciente como un agravante, ya que la persona actúa a sabiendas del riesgo. En cambio, la culpa inconsciente se juzga con menos severidad, aunque siga existiendo responsabilidad por el daño causado. Y ya que hablamos de grados de culpa, el texto menciona la culpa lata. ¿Qué tan grave es la culpa lata? La culpa lata es la forma más grave de culpa. Es un nivel de negligencia tan extremo que casi roza la intencionalidad. Imagínate a alguien que conduce ebrio a toda velocidad en una zona residencial. Es un acto tan imprudente que se considera casi intencional. O sea que la culpa lata es como una negligencia tan grande que casi podríamos hablar de dolo eventual. Exactamente. La línea que separa la culpa lata del dolo eventual es muy fina. En ambos casos hay una grave falta de cuidado y una aceptación de riesgo, aunque no haya una intención directa de causar daño. Hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Desde la definición de dolo hasta los diferentes tipos de culpa. ¿Cómo se aplican estos conceptos en la práctica? ¿Cómo se determina la responsabilidad de una persona en un juicio? Bueno, la tipicidad subjetiva es solo una pieza del rompecabezas. Para determinar la responsabilidad penal, los jueces, los jurados, analizan todos los elementos del caso: la conducta, los resultados, las pruebas, los testimonios y, por supuesto, el estado mental del acusado al momento de cometer el acto. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Hay que juntar todas las piezas para ver el panorama completo. Exactamente. La intención o la culpa del acusado son factores clave, pero no los únicos. El sistema legal busca un equilibrio entre la justicia y la equidad, considerando las circunstancias de cada caso. Es un tema complejo, pero fascinante. Y aunque parezca lejano, la verdad es que nos afecta a todos. No se trata solo de abogados y jueces, sino de entender cómo la ley juzga nuestras acciones y las de los demás. Totalmente de acuerdo. Comprender estos conceptos nos hace ciudadanos más informados, ¿no? Y nos permite participar de manera más consciente en la sociedad. Y ahora, ¿qué te parece si exploramos un poco más a fondo el concepto de culpabilidad? Al final, es la base del sistema de justicia penal. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en los laberintos de la culpabilidad y veamos cómo este concepto define la responsabilidad de una persona ante la ley. Y bueno, ya en la recta final de nuestra inmersión en la tipicidad subjetiva, nos quedamos en la culpabilidad como ese eje del sistema de justicia. Exacto, la culpabilidad es como la base para determinar si una persona realmente merece ser castigada por un delito. Pero la culpabilidad no es un concepto simple, ¿verdad? Hay muchos factores que se ponen en cuenta al evaluarla. Por supuesto. No es solo decir, bueno, esta persona hizo algo malo, culpable. Hay que ver si realmente entendía que lo que hacía era un delito, si actuó bajo presión, si había circunstancias que lo llevaron a actuar de esa forma. Es como si la culpabilidad tuviera distintos niveles, ¿no? Como en grados. Exacto. Y esos grados de culpabilidad impactan directamente en la severidad de la pena. No es lo mismo un homicidio premeditado que uno involuntario, aunque el resultado sea el mismo: la pérdida de una vida. Entiendo. La ley busca ser justa, ¿no? Que el castigo sea proporcional al delito, tomando en cuenta todas las circunstancias. Precisamente. La culpabilidad nos lleva a pensar en la responsabilidad individual, el libre albedrío, las consecuencias de nuestras acciones, temas complejos que el derecho penal intenta abordar de la manera más justa posible. Y después de este viaje, por la tipicidad subjetiva, ¿qué nos queda? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes?
Yo creo que lo más importante es entender que la ley no es solo un conjunto de reglas frías, sino un sistema que intenta comprender la complejidad del comportamiento humano. La intención, la culpa, la responsabilidad son conceptos que nos invitan a reflexionar sobre cómo actuamos en el mundo y cómo esas acciones pueden tener consecuencias legales. Totalmente. Y aunque no todos seamos abogados o jueces, comprender estos conceptos nos ayuda a ser ciudadanos más conscientes de nuestros derechos y deberes, y a participar de manera más crítica e informada en la sociedad. Ha sido un placer explorar este tema contigo. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Siempre es bueno acercar estos temas al público, ¿no? Desmitificar un poco el lenguaje legal. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir pensando en la intención, la culpa, la responsabilidad. Son temas que nos interpelan a todos y que nos ayudan a construir una sociedad más justa. Recuerda, la próxima vez que veas una noticia sobre un caso legal o una película de abogados, piensa en la tipicidad subjetiva y cómo esta influye en la forma en que juzgamos las acciones de los demás. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hello.